Bueno, antes que nada recordar, bienvenidos, que hoy es Rosh Hodesh Elul, hoy fue el segundo día de Rosh Hodesh, ya empezamos la recta final del año, si Dios quiere, que esperemos que termine mejor de lo que empezó y que el próximo empiece mejor aún todavía, con todas cosas buenas, si Dios quiere. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es bastante, creo que bastante, va a traer discusiones, o por lo menos distintas ideas, va a tener un debate. Y hoy en día está muy en boga todo el tema este, que la Torá ya lo discute hace tiempo, desde la perspectiva de la Torá, obviamente, pero hoy hay un montón de movimientos que defienden desde el aborto, ¿sí? Desde el aborto hasta los cambios de género, qué sé yo, digamos, por decir alguna de las cosas que son más hoy, que están más en boga en todos los medios y que de las cuales eh, no se puede estar muy en contra de los movimientos porque si no te quieren matar. Pero bueno, todo el concepto este de, primero, de quién es dueño de la vida de uno, quién es dueño del cuerpo de uno, o sea, quién es dueño de todo lo que nosotros poseemos, ¿sí? O sea, cuando hablamos del tema aborto, obviamente sabemos la posición de la Torá. La posición de la Torá es clara, que no está prohibido absolutamente interrumpir un embarazo, salvo que sea por un caso de peligro de vida de la madre, pero no hay otra razón, no hay otra razón. Eh, Obviamente la Torá prohíbe cualquier tipo de flagelación del cuerpo, de mutilación del cuerpo. Eh, uno de los motivos, incluso uno de los motivos de la prohibición de tatuarse es porque es una costumbre que no es una costumbre de los pastores, digamos, de idólatras, y aparte porque es una manera también de lastimar el cuerpo, ¿sí? Lo mismo, Dios libre a una persona que está de duelo, está prohibido absolutamente, eh, como se ve que había costumbres o que hay costumbres, bienvenido Alberto, de lastimarse el cuerpo, ¿no? En señal de duelo. O sea, cuando Dios libre hay un duelo, se rompe una ropa y demás, pero el cuerpo es algo que no se puede tocar, no se puede tocar. Ahora bien, nosotros vamos ahora a entrar en el tema de que hay distintas cosas que poseemos. El Yehudí posee distintas cosas, el ser humano posee distintas cosas, desde su alma, su cuerpo, sus bienes materiales. O sea, hay distintas cosas que poseemos y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy, de quién son todas estas cosas. O sea, si tenemos un poder absoluto sobre todo esto, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestros bienes materiales, si somos solamente copropietarios, por llamarlo de algún modo, bienvenido Adrián, y hasta dónde somos dueños de lo que tenemos, hasta dónde somos dueños de lo que tenemos. Si somos dueños absolutamente o tenemos ciertos límites. Bueno, vamos a ver esto un poquito de unas palabras de Torá del Rebbe. Esto fue dicho en el año 1985, y empieza a citar las palabras del Maimónides. Vamos a verlo de adentro. Kataba Rambam, dice el Maimónides, Gezeirata Katub y Shein Memitim Beitin Velo Malkim et Adam Beodat Piv. El Rambam empieza con esta ley. Sabemos que en la Torá existe la pena capital. Dice, de todos modos, dice el Maimónides, si viene una persona y dice, atestigua sobre él mismo, que él mató a otro, por ejemplo, que es pasible de la pena capital, no se lo ejecuta. Es solamente
si hay dos testigos. Si hay dos testigos y después de todo un proceso que no es así nomás, recién ahí le puede caber a una persona la pena de muerte según la Torá. Ainu, de Afshe Kaimanando de Alba Aldin que me aidim dame. Tenemos dos conceptos en la Torá. Por un lado, la Torá dice que todos los juicios se dirimen con testigos, ya sean juicios que tienen que ver, juicios penales, juicios comerciales, o sea, siempre nos basamos en testimonios, No nos basamos en indicios, no nos basamos en otra cosa, tiene que haber testigos. Entonces, por un lado decimos, hay una máxima en el Talmud que dice que cuando uno de los involucrados él mismo reconoce la culpa, esto vale como 100 testigos. O sea, si uno mismo reconoce que él es culpable, es lógico, vale como si fuesen 100 testigos. Si bien para un testimonio común alcanza con 2 personas, dice que si yo reconozco mi culpa, mi deuda, vale como 100 testigos. Esto es, solamente dice el Maimónides con respecto a temas monetarios, a temas materiales. Pero si yo vengo y digo, maté a fulano, no me van a matar con ese testimonio. O sea, ahí ya no entra este dicho o esta ley que dice que mi testimonio vale como el de 100 testigos. ¿Está? Solamente para temas que tienen que ver con temas monetarios, materiales y demás. Esto dice el Maimónides. Uberratbaz, el Ratbaz era David Ben Shlomo Ibn Abu Zimbra. Bueno, así se llamaba. El Ratbaz era un sabio que nació en el año 1479 en España, falleció en el año 1593, casi, o sea, con 96 años, falleció con 94 años, perdón, falleció en Tzfat, en Israel. Y es uno de los comentaristas del Maimónides. Y él comenta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Dice, ¿por qué el Maimónides asegura que si yo atestiguo sobre mí y me culpo de algo monetario, voy a tener que pagar? Pero si yo atestiguo sobre mí haber cometido una falta que me hace pasible de la pena capital, ahí no me toman el testimonio. ¿Por qué? Dice el Ratbaz. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? ¿Alguien quiere aventurar una lógica? Porque vamos a ver distintas teorías, ¿sí? De cuál es la lógica. Alberto, ¿estabas para hablar o estás acomodando nada más? No, seguramente porque no están induciendo de que si le van a infligir una pena capital va a ser una muerte más. Entonces... no, pero tengamos en cuenta que la Torá acepta que hay casos donde hay pena capital. O sea, es más, la Torá dice sobre determinados casos, por ejemplo, una persona que mató a otra, y con testimonios y con la advertencia de vida, porque todo tiene un proceso, o sea, tiene que pasar un montón de cosas para llegar a ejecutar a alguien. Creo que ya lo dijimos un montón de veces, un tribunal que ejecutara a alguien en 70 años, es considerado un tribunal asesino. O sea, para que tengamos una idea, ¿no? Que hoy decimos, bueno, en Estados Unidos se ejecutan no sé cuánta gente por año. No, según la Torá, un tribunal que ejecuta una persona en 70 años ya es considerado como criminal, digamos. Si bien están haciendo su trabajo, ¿no? Pero bueno, decime, Adrián, ibas a decir algo. No, digo que por ahí, si con el testimonio de la misma persona, o sea, si se ejecuta a alguien, eso no es reversible. Algo monetario es reversible. Si matan a alguien solamente por el testimonio de una persona, no hay vuelta atrás. Testimonio del propio involucrado. Sí. Pero, digamos, lo que está diciendo Alberto, que es lo que planteas vos, y la Torá dice, o los comentaristas dicen, no es aplicable, es
no podemos pensar, bueno, ya se perdió una vida, ¿para qué perder otra? Esa sería la lógica que dice Alberto, o que estás diciendo vos, Adrián. Está bien, es una lógica que la traen los sabios, pero la desestiman. Dice, no, la Torá no piensa así. O sea, si una persona es pasible de la pena de muerte, tiene que ser ejecutada. Pero vamos a ver lo que dice el Radbaz. Sí, dale, dale. Yo no digo que no lo merezca, o, bueno, no lo sé, sino que hay que como que asegurarse más. Tiene que haber alguna mayor corroboración, nada más. No, por supuesto estamos hablando después de llevar a cabo todas las investigaciones y todos los testimonios, y a los testigos, que quede claro, los volvían locos, o sea, los ponían por separado, los volvían locos con preguntas para hacerles pisar el palito directamente, para que hubiese alguna pequeña divergencia en el testimonio, al punto tal, por ejemplo, que se podía preguntarle a un testigo, vamos a suponer que venían y atestiguaban, fulano mató a Mengano debajo de un roble que está en tal lugar, ¿no? Debajo de, no sé, de un nogal, vamos a llamarlo, un árbol de nueces. Entonces le preguntaban, le podían llegar a preguntar, decime, las nueces que había en ese nogal, ¿eran de color marrón, oscuro, o eran de color beige? Entonces, si un testigo decía marrón y el otro decía beige, no servía el testimonio. Si de repente decían, mira, no me fijé en ese detalle, el testimonio era válido, porque no es un detalle conducente a algo importante. Pero si había una contradicción, por más ridícula que fuese, ¿sí? Y se buscaba tratar de que se contradijeran los testigos, justamente para no ejecutar a alguien. ¿No? Perdón, yo era una cosita que no te puedo pedir. Creo que está escrito que si un juez condenaba a muerte a una persona en menos de 7 años, es decir, que si en 7 años condenaba a más de una persona, él mismo era considerado un asesino. Recién lo dije, pero creo que dice 70 años y habla del tribunal. Me pareció que decían 7. Bueno, puede haber distintas versiones de todos modos, pero sí es así. O sea, no, se busca por todos modos, por todos los medios posibles de preservar la vida, ¿no? Pero bueno, hay veces que, digamos... Perdón que no lo leí bien. No, igual capaz que yo no lo leí bien, ojo. No, igual, como te dije, puede haber también distintas versiones, pero después lo voy a buscar, yo creo que dice 70, no está escrito acá, o sea, en esta sija no lo trae el Rebbe. Bueno, como sea, el Radbaz dice y quiere explicar así. ¿Por qué mi testimonio no sirve para que me ejecuten a mí? Porque yo no soy dueño de mi vida, no soy dueño de mi alma ni de mi cuerpo. Dice, mi vida y mi cuerpo pertenecen a Dios. Como está escrito, Anefashot li, que las almas, las nefashot son mías, dice Dios. Entonces dice el Radbaz, por cuanto que el alma no me pertenece, a, digamos, reconocer que mi alma merece la muerte, mi cuerpo merece la muerte, no está en mis manos. ¿Por qué? Porque justamente es algo sobre lo cual yo no puedo opinar, porque no es mío. Abalmamonó, úselo, pero el dinero que cada uno tiene sí es de uno. La plata que yo tengo es mía, la que vos tenés es tuya. Umishumaji ambrinan odaat baldim que me aidindami. Por eso dice el Radbaz, en los casos de dinero se puede, digamos, utilizar esta máxima que dice que si yo reconozco algo, vale como 100 testigos. De todos modos termina diciendo, Beinkolze, o sea, a pesar de toda esta lógica que yo quiero buscar, animo de Sheikh Zeirat Malkoshelolam Bein Leara, dice. De todos modos, si bien le quiero buscar una lógica a todo este tema, reconozco que esto es un decreto divino. ¿Por qué se cree a un testigo, a la persona misma cuando está involucrada en algo monetario? ¿Y por qué no se le cree o no se juzga según su testimonio en algo que tiene que ver con un tema penal sobre él mismo? Es un decreto divino. O sea, acá me surge la pregunta, digamos, porque si toda la lógica
yo pienso, ¿no? Esto sale de mí, ojo, no lo leí acá. Si toda la lógica es que yo no puedo atestiguar sobre algo que no es mío, ¿qué dice acá el Radbaz? Dice, sobre mi vida no puedo atestiguar porque no es mía, es de Dios. Sobre mi plata sí puedo atestiguar porque es mía. Entonces, ¿cuál sería la lógica que yo pudiese atestiguar sobre la plata o la vida de otro? Si no es mía. ¿Entiendes? ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, él está diciendo, sobre lo que es mío, puedo atestiguar. Sobre lo que no es mío, no puedo atestiguar. Entonces, ¿cómo existe todo el concepto de que vengan dos testigos y atestiguen sobre una tercera persona? Si no es de él, no es de ellos, definitivamente. La verdad que es una pregunta que me surgió acá estudiándolo. No sé si es válida la pregunta, capaz que es muy sonsa. Como ustedes a veces dicen, voy a hacer una pregunta tonta. Bueno, tal vez es muy tonta la pregunta. No sé si está bien la lógica que estoy usando, no tuve tiempo de buscar, después voy a ver si lo busco también esto. Pero como sea, él termina diciendo que si bien le quiero buscar una lógica a esta diferencia, a por qué puedo atestiguar sobre mi dinero y no sobre mi vida, de todos modos yo concluyo que es un decreto divino. Dice, el Rebbe dice, habría que investigar, profundizar en las palabras del Radbaz, de Maishnan Fashot Shem Kinyanoshe de Akadosh Baruj Hu. O sea, ¿por qué decimos que las almas y mi cuerpo le pertenecen a Dios? Dice, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Como está escrito, ya la semana pasada hablamos con respecto a esto. Hay un versículo que dice, la Hashem Haaretz Umloa, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Como dice el libro, el Sefer HaChinuch, Akol Birshut Adon Akol, dice, todo le pertenece al dueño de todo. O sea, todo es de Dios. Kolel Mamonosh el Adam. Esto incluye los bienes de la persona. Ubelashon Akatub, como dice el versículo, hay un versículo de uno de los profetas, Haggai, que dice, Lía Kesef Belía Zahab Neum Hashem. Dice, mío es la plata, mío es el oro, dice Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia? Acá el Radbaz dice que sobre mi cuerpo no puedo atestiguar porque no es mío, pero sobre mis bienes sí puedo atestiguar porque son míos. ¿De dónde sacó esto? La Torá dice claramente, los versículos dicen claramente que todo le pertenece a Dios. Entonces tenemos que profundizar un poquito en lo que él dice. Balkorja Sarich Lomar, entonces estamos obligados a decir, Shagam Shakol, Shekol Olam Ubebalutosh la Kadosh Baruj Hu, estamos obligados a concluir que si bien todo le pertenece a Dios, Mikol Makom, Beyahas li Reshuta Adam, y Eshebdeli Karibe y Nashum Mamon. O sea, él dice así, el Rebbe dice así, está bien, está claro, todo le pertenece a Dios, pero existe la potestad de la persona, la propiedad privada en la Torah existe. El tener yo mi dinero y hacer con él lo que quiero o lo que puedo, existe. Ir a robarle a otro, si el dinero no es del otro, no existiría el robo, no existiría. O sea, en cierto concepto, ¿sí? Existe la propiedad privada. Entonces, por un lado decimos que todo le pertenece a Dios, pero tenemos que concluir que hay cierta potestad que la persona tiene. Entonces, esa es la pregunta que hicimos al principio. ¿Las cosas nos pertenecen? ¿Hasta qué punto nos pertenecen? ¿Hasta dónde somos dueños de qué cosa? ¿Tá? Esa era la pregunta, digamos, como que con eso abrí el tema. Sí, Adrián, dale. Y la vida también le pertenece a Yem, pero si uno mata a otra persona, ¿le saca la vida a Yem o le saca la vida a la persona? ¿Le saca una Bueno, parte a Yem? está muy interesante lo que decís, muy interesante lo que decís, porque después va a hablar un poquito del tema. En una de las notas el Rebbe trae que cuando el dinero pasa de una persona a la otra, el dinero sigue existiendo. O sea, sigue siendo Dios dueño de eso. Pero cuando uno mata a otro, esa vida ya no existe más en este mundo. Entonces, como que le quitaste algo a Dios. Está muy bueno el punto que haces. Está muy buena la aclaración. Y después lo vamos a ir viendo. Y acá el Rambam, en realidad, él trae otro motivo. Él trae un motivo de por qué no se le cree a una persona cuando va a un tribunal y asume una culpa de la cual es pasible por la pena de muerte. Dice, porque el Rambam me explica que esa persona puede ser una persona que es un
una persona enferma, que es un suicida. Y del mismo modo que una persona se tira de un balcón, ¿sí?, puede ir a un tribunal, asumir una culpa de algo que él no hizo para que lo maten. ¿Se entiende lo que dice Maimónides? Maimónides dice, no, ¿sabés por qué yo no le acepto que venga a testiguar? Porque tal vez la persona está mal de la cabeza, y así como hay tipos que se tiran de un balcón, él quiere que vengan y él quiere que lo ejecuten. Y capaz que no tiene las agallas o lo que fuera, entonces vaya a testigua contra sí mismo. Eso dice el Maimónides. Y acá trae el Rebe, en una nota al pie, justamente lo que te acabo de decir, Adrián, que vos preguntaste, que podemos dividir, podemos diferenciar, dice, Shaliedea Barat Mamón, mi resulta da mejor la Sheini, Einze, Ezeg, rescuyoso la cosa. Cuando un dinero se traspasa de una persona a la otra, ya sea robando, ya sea estafando, ya sea lo que fuese, el dinero no deja de pertenecerle a Dios porque sigue existiendo en este mundo. Mashein que nadie de imita, pero si una persona muere, Dios libre, eso le provoca un daño a los bienes de Dios. Como todo le pertenece a Dios, ¿está? Justamente el punto que vos tocaste, Adrián, lo está trayendo acá al revés. Entonces dice, podríamos decir que esa es una diferencia. Pero estamos, como sea, estamos investigando. O sea, me gusta porque estamos entre todos deshilachando este tema, ¿no? Tratando de entender. Pero muy bueno el punto. Vamos a seguir un poquito. Entonces, claramente, tenemos que dilucidar por qué sobre la vida mía no puedo atestiguar y por qué sobre mi dinero sí puedo atestiguar. Y mi testimonio vale. Siempre estamos hablando cuando eso me hace culpable de pagar algo, ¿no? Porque obviamente yo no voy a ir a atestiguar de que esto que tenés vos me pertenece a mí. ¿No? Para eso, ¿no? Eso no sirve el testimonio. Estamos hablando cuando yo me hago cargo, me quiero hacer cargo de algo yo, que a mí me va a costar. Vamos, para sacarte a vos algo tengo que venir con testigos que sean objetivos y que no tengan nada que ver ni con vos ni conmigo. Y podemos explicar lo siguiente, dice el Rebe. Dice, la vida y el cuerpo de la persona le fue entregada a la persona solamente para que él las cuide. No le dimos, Dios no nos dio la potestad del alma y del cuerpo, solamente nos lo dio, nos lo prestó, digamos, o nos lo dio para cuidar. Y no es algo que me pertenece. Y como dice el Alter Rebbe en el Shulchan Aruch, en su código de leyes, de Ein Adam Reshut al Gufo Klal le acotó. Una persona tiene prohibido terminantemente lastimarse a él mismo. Terminantemente prohibido. El hecho de que una persona no puede dañar su propio cuerpo no es como una prohibición más de la Torá. La Torá me prohíbe muchas cosas, así como me permite muchas otras. Cuando la Torá me prohíbe dañar mi cuerpo, no es solamente dentro de la órbita de una prohibición más de la Torá. El Azeu Gam Midinei Kinyanim dice, esto pasa por una ley, digamos, de potestad, una ley no sé cómo llamarlo, una ley que tiene que ver con los dominios, una ley de dominio. ¿Sí? Los dominios, cuando yo tengo un dominio sobre una casa, es un dominio que es mío, este dominio es tuyo, o tengo una patente de algo, compré un dominio, acá tenemos a Ñoño que tiene el hijo experto en temas de patente, creo que son dominios también, una persona tiene un dominio. Entonces, cuando hablamos de una prohibición de dañar nuestro cuerpo, no es solamente por un hecho una prohibición de la Torá, sino porque no está dentro de mi órbita, es algo que no me pertenece, dice. Shein lo reshut al gufo, la persona no tiene permiso de hacerle nada a su cuerpo. Porque el cuerpo le pertenece a Shem. ¿Por qué lo tengo yo el cuerpo? Porque Dios me lo dio para que lo cuide de manera momentánea, o para que lo use de manera momentánea. Esto es con respecto al cuerpo. Mashain que el Mamonosheladam, distinto es los bienes de la persona, Nimsarle Adán Beofen, Sheuna Sepe Alaf Shel Mamonze.
Si bien todo es de Dios, como dijimos antes, pero Dios me da un poder mayor sobre los bienes materiales que sobre mi cuerpo y sobre mi alma. Él me cedió, me dijo, bueno, vos tenés permiso sobre los bienes materiales un poquito más que sobre tu cuerpo. Él es el que determinó hasta dónde yo tengo el permiso de usufructo de eso. Como está escrito, como está escrito que la tierra nos la dio a los seres humanos. Está prohibido también dañar mis bienes, porque yo también tengo prohibido dañar mis bienes. Aparte de tener prohibido dañar mi cuerpo, tengo prohibido dañar mis bienes. Pero son dos leyes distintas. La prohibición esta, Eino mibne shamamon eino shelo, el azeu y surge ver al lab de Baltashit. Cuando yo tengo prohibido dañar mis bienes, yo tengo prohibido agarrar, no sé, esta computadora de la cual estoy hablando, tirarla al piso y romperla. Tengo prohibido. La Torá me lo prohíbe. Tengo prohibido romper algo que es mío. Está prohibido. ¿Por qué? ¿Pero por qué está prohibido? Dice. Está prohibido porque está prohibido dañar algo y echar a perder cosas. La Torá prohíbe echar a perder cosas si no es con una finalidad de construir otra cosa, ¿no? O sea, vos tenés prohibido destruir algo si no es para construir algo mejor. Pero sí, se llama Baltashit. En la Torá dice, la prohibición esta es no podés desperdiciar nada de lo que Dios te dio. Entonces tenemos dos prohibiciones. Dañar el cuerpo mío no puedo porque no es mío. Directamente no es mío. Dañar mis bienes no puedo, a pesar que es mío, no puedo porque estoy pasando por una prohibición de la Torá de no derrochar, de no lastimar las cosas. Recién dijimos que hay un versículo que dice que Dios declara que la plata y el oro, todo es mío. Entonces, ¿cómo es que acá la persona tiene potestad sobre lo material? Dice, no es contradicción. ¿Por qué? ¿De dónde proviene la potestad de Dios, el ser dueño de todo? Del hecho que Él creó todo y que Él maneja todo. De ahí proviene el poder de Él sobre todas las cosas materiales. Es una potestad, se dice potestad, ¿no? Yo estoy usando esta palabra. Es una potestad general sobre el mundo. Incluso después que los bienes fueron dados a un ser humano, sigue siendo parte de los bienes de Dios. Y al punto tal, que Dios se lo puede sacar. Un punto muy interesante acá. Me resultó interesante porque, como siempre hablamos, muchas veces lo hablamos, el primer Rashi de la Torá, el Rebbe trae acá. El primer Rashi de la Torá nos cuenta que Dios creó el mundo, y ya hicimos la pregunta muchísimas veces, ¿por qué la Torá empieza con la creación del mundo, siendo que la Torá es un libro de vida, de cómo manejarme en la vida, y no es un libro de historia? Dice Rashi, la Torá debería haber comenzado con la primer mitzvah, que es el tema de la Torá. La semana pasada hablamos, no sé si se acuerdan, de por qué la Torá no habla del mundo por venir. La respuesta era porque la Torá es para este mundo, para cumplir las mitzvot. Es un libro de leyes para cumplir las mitzvot. Entonces Rashi se pregunta en el primer versículo de la Torá, ¿por qué viene la Torá y me cuenta de la creación del mundo? ¿Qué tiene que ver esto con las mitzvot que tengo que hacer? Y Rashi explica ahí que en realidad este versículo viene porque si el día de mañana, cuando los judíos van a tener su tierra, vamos a tener nuestra tierra, van a venir los pueblos a decirnos, ustedes son ladrones porque esta tierra les pertenecía a otro pueblo, le vamos a poder contestar, mira, todo le pertenece a Dios, como estamos estudiando, todo le pertenece a Dios, la tierra le pertenece a Dios, la tierra le pertenece a Dios, y la tierra de Israel, que le pertenece a Dios, se la dio a unos pueblos y después decidió que se la va a dar a otro pueblo. Imaginémonos a Dios cometiendo un acto de robo. O sea, si Dios me concede la potestad absoluta de las cosas materiales y después me la saca, me está robando.
Entonces, lo que está diciendo acá el Rebbe, lo que está explicando acá el Rebbe es que en realidad nada deja de pertenecerle a Dios. Ni el cuerpo de la persona, ni los bienes de la persona. Solo que sobre el cuerpo me dio menos atribuciones que sobre el dinero. Todo me lo da él y me lo puede sacar si quiere. Porque sabido que según la ley judía, según la ley, si yo te dono algo, yo le dono algo a alguien, no se lo puedo reclamar después. No se lo puedo reclamar. O sea, yo le doné algo a alguien, fui a un escribano, hice una donación, hice una escritura pública que le doné algo, no se lo puedo reclamar, ya es de él. Lo mismo es acá. Y Dios actúa de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que Dios, si me dio cierto bienestar material, ¿sí?, me lo viene a sacar después? ¿Con qué derecho? Me está robando. Hace esa aclaración el Rebbe, que si bien me dio una potestad mayor sobre los bienes materiales, pero no dejan de ser de Dios. No dejan de ser de Dios. O sea, me dio un cierto usufructo de las cosas. Por cuanto que yo soy dueño de mis bienes, la gen adin bo beamamon yo daba al din que me aidim dame. Por eso, con respecto a los temas monetarios, a los temas materiales, si yo voy y me hago cargo de algo ante un tribunal, mi reconocimiento de deuda vale como 100 testigos. Distinto es cuando algo tiene que ver con mi cuerpo y con mi cuerpo, perdón. Estoy tratando de apagar algo. Pero cuando tiene que ver algo con mi cuerpo o con mi alma, dice que esto está absolutamente en manos de Dios. Dios me dio menos poder sobre ello que sobre mis bienes. Y lo único que tengo es la posibilidad de cuidarlos y devolverlos como se corresponde. La persona no es dueña de su cuerpo ni de su alma. Por eso la persona no es pasible de ninguna pena si viene a atestiguar contra su propia persona. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, yo pensé terminar hoy este tema, pero lo vamos a dejar para el jueves porque quiero terminarlo más en profundidad. Así que no nos vamos a saltear nada. Bueno. Vamos a poder ver la diferencia en la práctica, en la ley, con respecto a las mitzvot, a las brajot que uno tiene que hacer. Dijimos la otra vez, también estudiamos este tema, que nosotros nos la pasamos bendiciendo a Dios. Amru Hazal, dijeron los sabios, y así está traído en la ley, está prohibido para la persona tener provecho de este mundo sin hacer una bendición. Si dijimos, vamos a comer algo, tenemos que hacer una bendición. Todo aquel que tiene provecho de este mundo sin decir una bendición, está como infringiendo una ley, está como robándole a Dios. Como si uno utilizara algo que está consagrado al templo de Jerusalén, que está prohibido usarlo. ¿Por qué? Porque está escrito, la Hashem Haaretz Umloa, todo le pertenece a Dios. Como todo le pertenece a Dios, yo tengo que bendecir, que es una manera de que eso pase a mi propiedad y poder usarlo. ¿Sí? Esto fue lo que explicamos los otros días. Abalei, estas brajot, estas bendiciones se llaman Birjot Aneenim. Birjot Aneenim significa toda bendición de la cual yo digo una bendición para tener provecho de algo. Aná en hebreo es un provecho. Birjot Aneenim, las bendiciones para poder tener provecho de algo. Abalei Hayabim be Birjot Aneenim era al-davar shebegufo. Esto es muy interesante. Porque yo puedo tener provecho de muchas cosas, pero lo interesante es que yo tengo que decir una bendición solamente cuando voy a comer o cuando voy a tomar algo, cuando mi cuerpo va a tener un placer, un provecho de algo. Por ejemplo, cuando voy a sentir un aroma rico, también tengo que hacer una bendición. ¿Sí? Como se hace después de Shabbat en la Abdalá, se siente un perfume o se siente alguna planta, hay que hacer una bendición por el provecho que yo tengo, por el placer que yo tengo de ese aroma.
Mashenken que Sheyesh La'adam Hanaat Mamón, Kabbalat Mamón, pero ¿qué pasa cuando una persona recibe plata? No sé, recibe un dinero, ganó un dinero. Dice, no hay ninguna bendición sobre esto. No digo, bendito sos tú, Dios, que me diste esta plata. ¿Sí? Cuando tengo provecho de algo, sí tengo que hacer una bendición. Cuando Dios me beneficia con un dinero, no tengo que hacer ninguna bendición. Y a priori, dice el Rebbe, Eino Muban, no se entiende. Maishna anadata guf me anadata mamón, dice. ¿Cuál es la diferencia entre que mi cuerpo tenga provecho o tener yo provecho de tener riqueza? ¿Por qué no hago una bendición de eso? En ambos casos estoy teniendo provecho y estoy disfrutando de este mundo. Voy, gasto esta plata, me compro una ropa, me compro algo y no tengo que decir una bendición. ¿Por qué no tengo que decir una bendición? Estoy teniendo provecho de algo. Solamente cuando como o cuando tomo algo. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque se va a cortar. Vamos a ver por qué no se bendice sobre ciertas cosas y sobre otras cosas sí. Y esto tiene que ver con mi potestad sobre mi cuerpo y mi potestad sobre mis bienes. Eso hace toda la diferencia. Lo vamos a seguir, si Dios quiere, el jueves. Gracias, Joel. Gracias. Gracias, Igor.